África vinieron y entre nosotros quedaron todos aquellos guerreros. La historia de Córdoba, de las diferentes regiones, ciudades, localidades, tiene sin duda ribetes maravillosos y que muchas veces quedan desapercibidos, quedan invisibilizados porque no hay quien haga ese trabajo de sostener la memoria, de guardar esos registros que después con el tiempo permiten reconstruir justamente esa memoria histórica de un lugar. Gallos Rojos es una serie documental ficcional que de alguna manera se mete en ese trabajo de recuperar de viejos arcones a través de documentos fotográficos, periodísticos y de un diálogo con vecinos, un trabajo de investigación muy arduo, por cierto, recuperar ciertos hechos que han marcado, sin duda, la historia de nuestra provincia en diferentes lugares. El Calefón se llama la productora que llevó adelante esta serie documental ficcional. Su guionista, uno de sus guionistas y uno de sus directores estuvieron aquí en el estudio y nos cuentan de esta manera cómo fue producir Gallos Rojos y qué significa esa presencia de ese gallo rojo a lo largo de toda la serie documental. Gallos Rojos es una serie de ficción y de documental, es una serie mixta, digamos, acerca de ciertas historias que tienen que ver con la cultura obrera y de izquierda en la provincia de Córdoba desde principios de siglo. Es una serie que mezcla mucho lo histórico con lo contemporáneo. Y se llama Gallos Rojos, un poco en alusión a la canción de Chicho Sánchez Ferlosio, que es muy conocida, que mucha gente cree que es de la Guerra Civil y en una canción posterior. El gallo rojo y el gallo negro, que hace alusión un poco a la lucha antagónica entre las fuerzas de izquierda y las fuerzas de derecha, las fuerzas que siempre se oponen al cambio, y un poco era un homenaje a esa canción. Y el protagonista es también un gallo rojo, que viene a ser la posta de las ideas de todas estas luchas que tratan de cambiar un poco a la Córdoba de las campanas por otra Córdoba. Fue bastante arduo en el sentido de que, bueno, estaba hecho dentro del marco de un presupuesto, de un audiovisual, de una serie de 8 capítulos. Empezamos a rastrear a partir de una historia de un homicidio con ribetes políticos que hay en el taller ferroviario de la ciudad de Cruz del Eje. Y ese fue un poco el mascarón de proa de lo que fue el proyecto de la serie, el primer guión que pudimos cerrar de alguna forma. Y entonces, conectadas con ese, había otras historias. El año anterior, por ejemplo, esto es en el año 34, en el año 33 había sido asesinado el diputado José Guevara, acá en la actual zona del Paseo de las Artes en Córdoba, diputado socialista, asesinado por una de estas bandas fascistas que serían los Gallos Negros, digamos, en aquel momento lo que era la Legión Cívica, con una zona liberada por la policía y demás. Después, bueno, otras historias conexas como por ejemplo, el primer tampierazo de San Francisco, que no es tan conocido como el segundo tampierazo, que es en los años 70, este otro fue en el año 29. Después hay como una tensión de cuál es el primer gobierno comunista electo en América, ambas en Córdoba. Una es el Bloque Obrero Campesino de Villa Huidobro, que sería el caso más antiguo, lo que pasa es que apenas alcanzó a asumir un par de meses el entonces intendente Olmedo. Y el otro es un caso más conocido, que es la más reciente de todas las historias que aborda la serie, que es en el año 1958 la elección del candidato del Partido Comunista Félix Estradela en la ciudad de Brickman, en Brickman. Ese es un caso más conocido, ¿no? Y hay una historia muy interesante porque el gallo negro en este caso vendría a ser un cura, que enviado por el entonces arzobispo Fermín Lafite, que es el mismo arzobispo que tiempo antes había conspirado contra el peronismo en la llamada Revolución Libertadora, entre comillas, y que lo envía el cura Jorge Isaac a conspirar ahí también, y de alguna manera se recrea una especie de guerra fría en esa ciudad. Y a nosotros los anarquistas, los socialistas en el taller, les decía que lo único que te va a liberar es el conocimiento. Hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar.
A mí me cuesta imaginarme de cualquier modo posible que el juez que lo libera a Aguirre fuese un juez libertario. La serie se hizo con un premio de un concurso que organizó el Instituto Nacional de Cine para el antiguo sistema de televisión abierta. Bueno, ese concurso era para hacer una serie de 8 capítulos documental. Nosotros decidimos, por necesidades de la serie, agregar cuestiones de ficción. Y justamente lo que parece problemático en primera instancia, que era que es una serie que sucede en un montón de lugares esparcidos en la provincia, terminó siendo un valor, porque en cada uno de estos lugares nos pudimos poner en contacto a través de Alexis, a través de amigos, a través de lo poquito que podíamos llegar a saber de alguna de las historias, con colaboradores que nos fueron aportando no solo la información que necesitábamos, sino recursos, contactos, permisos. Hay algo de producir dentro de un pueblo o una ciudad pequeña que también se vuelve un poco menos complejo porque termina siendo un trato mucho más de uno a uno y en el cual encontramos un valor que para todo este proyecto y para todas estas historias es muy importante, y es que siempre hay una persona que sobre estos acontecimientos decidió tomarse el trabajo de investigar, guardar registro y conservar la memoria. Memorias que estamos hablando de a veces 70, 80, 90 años atrás. Entonces, esa construcción como de entre historia oral y juntar fragmentos medio arqueológica se volvió un trabajo muy duro de investigación, que por suerte contamos con la ayuda de Alexis, que tiene mucha experiencia en eso. Yo vengo más de la pata audiovisual y nada, fue lo que terminó potenciando la serie. Y a la hora de la administración fue, bueno, por ahí filmar muy rápido en todos los lugares, no estuvimos mucho tiempo en todos lados, sí viajamos muchas veces antes y tratamos como de hacer fuerte el proceso de preproducción, pero el rodaje en sí fue corto, fueron 3 días en cada lado, pero 3 días muy intensos, en los que nada, recabábamos información, juntábamos fotos, juntábamos documentos, hablábamos con alguien, hacíamos entrevistas, algunas secuencias de ficción de estos 2 hermanos, de los que hablaba Alex, y los hermanos Bolton, que son como los protagonistas de la serie junto con el gallo. Y gracias a eso pudimos terminar la serie. ¡Subí a la camioneta! ¡Orson! Gente que a lo mejor era jornalera, trabajaba de sol a sol y en su poco tiempo libre se ponían a pintar una biblioteca, a juntar libros. Peón rural, comunista e intendente de Cañada Verde. Creo que tenemos que volver a esos lugares, ¿no? Más allá de que se pueda acceder desde lo virtual, ir a pasarlo, ¿no? A proyectarlo en instituciones, en ámbitos donde hicimos la recolección de esto, ¿no? Porque esto fue fundamental, esta cosa del historiador ciudadano, esto que dice Ezequiel. El valor de esas historias para la gente que incluso durante mucho tiempo no ha tenido a quién contárselas, porque en su propia sociedad eran tabú, pero que sin embargo lo mismo, como ha pasado en gran medida con la memoria guardada que después desembocó en los juicios del terrorismo de Estado, por ejemplo, ¿no? Siempre hay alguien que guarda la memoria del pueblo. Y en muchos casos ni siquiera tumbas, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Félix Estradela, decía, bueno, si tenía semejantes pergaminos, a nivel simbólico, el primer gobierno comunista de América, nosotros cuando llegamos al cementerio, esperábamos encontrar ahí placas del Partido Comunista de la Unión Soviética, de Khrushchev, del Partido Comunista Cubano y de Fidel Castro, nada. O sea, apenas de tus camaradas del partido y no mucho más que eso, y nos costó encontrar esa tumba. Ni hablar la tumba de los mártires obreros del Tampierazo, que es la primera historia que uno puede ver, hay más allá que uno la puede ver en el orden que desee el espectador. La primera historia, la de San Francisco, ahí hay 3 obreros muertos, hay entre esos 3 hay 2 que son adolescentes, Eduardo Gallegos, 16 años, y Herminia Venegas con 14 años de edad. 14 años de edad, y no era la única, eran miles como ellas que eran las obreras del fideo, de la fábrica de fideos, y que protagonizaban las luchas y que después encontramos en un registro que había sido afiliada al Partido Comunista, ahí. Pero cuando fuimos a preguntar por su tumba no existe. Desde el punto de vista de lo que significan los huesos para la historia, es una desaparecida también.
Y bueno, es una forma esto de desenterrarlo, ¿no? Por ahí nos alentábamos entre nosotros diciendo que estábamos haciendo alguna forma de arqueología, ¿no? Y volver a nombrarlos era volver a darles vida, aunque sea en este formato tan loco, que donde había también títeres, hay esta parte de ficción y el gallo que anda por ahí, pero la forma más respetuosa que encontramos y el mejor homenaje, ¿no? de hacerlo revivir de esa forma, ¿no? Están todos disponibles en la plataforma cine.ar, que es una plataforma de acceso público, que no tiene costo. Gratuita. Es gratuita y donde además de ver Gallos Rojos pueden ver muchísimas producciones de Córdoba, de otras partes del interior del país, para televisión y para cine.